Mi nombre es José Arnoldo López, soy profesor de la Escuela Preparatoria Rector Hidalgo. Ingreso a la Universidad Michoacana, al Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas y hago un posgrado en Maestría en Ciencias en Biología Experimental. Para ese entonces, 2007, preparamos nosotros en el grupo de trabajo de laboratorio la primera patente de la Universidad Michoacana, que fue una levadura sobreproductora y tolerante de etanol para la producción de bebidas alcohólicas. Y para el año 2019 me tituló, presenté mi examen de grado como doctor en Ciencias de la Educación. La materia que imparto en la Preparatoria Rector Hidalgo es Química Orgánica 2 y Química Inorgánica 2. El tequila y el mezcal son muy parecidos en su producción. Ambos comparten una planta que es el agave. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Primero, para el tequila es un agave tequilero o agave tequiliana Weber variedad azul, y en el caso del mezcal tenemos agave mezcalero de diferentes variedades. Dentro de las que recuerdo ahorita podemos tener el agave espadín, tobalá, dentro de los más comunes, y dentro de los más cupreata, dentro de los más ricos que puede haber. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso o este procedimiento para la producción de una bebida alcohólica o bebidas espirituosas como es el tequila y como es el mezcal? Primero, viene el crecimiento de la planta, que aproximadamente dura entre 4 años hasta 7, 8 años para extraerlo de la tierra. Hay que quitar todas las hojas que tiene alrededor. Es muy conocida las plantas, sobre todo de agave, porque son muy picudas y en algunos casos llevan muchas espinas. La hoja puede ser muy delgada o puede ser muy grande para el caso del agave mezcalero. Después de ese procedimiento se parte la piña, que pueden ser en 4 partes, en 2 partes, y se somete a un proceso de cocción. El proceso de cocción lo que implica químicamente es que todos esos azúcares disponibles que tiene como polisacáridos, azúcares de cadenas grandes, el momento de la cocción o el calentamiento lo que producen es el rompimiento de los enlaces alfa, beta 1, 4, muy característico en los azúcares, en los polisacáridos, obteniéndose monosacáridos y disacáridos. Dentro de los monosacáridos importantes, pues tenemos siempre a la glucosa o a la fructosa, y dentro de los disacáridos está la sacarosa o azúcar común. Cuando se lleva a cabo este rompimiento mediante el calor por la cocción de las piñas, tenemos más disponibilidad de azúcares. Los azúcares es nuestra materia prima, tanto para la producción de mezcal como para la producción de tequila. Esas piñas, después de ser cocidas, viene un proceso de molienda. Ese proceso de molienda va a depender mucho de las características que pudiera tener la pequeña empresa, una empresa muy grande o una superempresa para la producción de estas bebidas. Desde la molienda con una piedra circular arrastrada por un caballo para la extracción de ese famoso jugo de agave, que puede ser jugo de agave tequilero o jugo de agave mezcalero. Obteniendo el jugo bajo ese proceso artesanal o bajo un proceso industrial mediante una máquina que pueda moler este agave y obtener el jugo, nosotros le llamamos a nuestro mosto para fermentación. Y por otro lado, lo que utilizamos como microorganismo común o el microorganismo esencial para llevar a cabo un proceso de fermentación son las levaduras. Dentro de esas levaduras o estos famosos hongos del pan, que son comunes en la industria de la panificación, se les da un crecimiento por aparte y a esto le conocemos como inóculo. Juntamos nuestro inóculo junto con lo que vamos a fermentar o nuestro mosto de fermentación, le damos las condiciones necesarias a esta levadura para que pueda crecer, como es una oxigenación aproximadamente de 12 horas. Esta oxigenación lo que provoca dentro de la levadura es que siga una ruta metabólica muy similar a la que tenemos los humanos, que es a partir de los azúcares disponibles que habíamos platicado hace un momento, va a producir energía y le va a permitir desarrollarse y crecer. Entonces, estamos buscando que nuestro mosto de fermentación tengamos muchas células, muchas levaduras. Sigue una ruta metabólica como glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria bajo condiciones aeróbicas. Por eso comentaba que al inicio damos 12 horas de oxigenación
para que tenga disponibilidad del oxígeno y pueda seguir una ruta normal. Cuando se termina ese oxígeno, cuando en el mosto de fermentación se eliminó la mayor cantidad de oxígeno, la levadura tiene la necesidad por sí sola de seguir creciendo y seguirse reproduciendo. Y lo que realiza estos microorganismos es desviar su ruta metabólica. Después de la glucólisis, antes de entrar al ciclo de Krebs, ellos se van hacia la producción de etanol. El etanol es un subproducto que se produce por estos microorganismos debido a la necesidad que tienen de producir energía. Se van hacia la obtención de NADIFAT, que son factores que le permiten obtener energía a través del ATP, que van a entrar a cadena respiratoria, pero no es porque la levadura quisiera producir alcohol, sino es una consecuencia de esa falta de oxígeno. Entonces, este alcohol que llegan a producir, pues también tiene un límite. Al final de cuentas, el propio etanol daña la célula, la rompe, desnaturaliza sus proteínas y provoca la muerte celular de las levaduras. Y estamos hablando de que más o menos en un proceso de fermentación que llega a durar entre 48 horas hasta 72 horas en algunos casos y por ahí hasta 10 días en el caso de la cuestión de la obtención del mezcal artesanal, pues las levaduras llegan a producir un 10% de alcohol del volumen que hayamos colocado como mosto de fermentación. Este proceso que se da lo conocemos como una fermentación final. Terminando la fermentación final, pues ¿qué vamos a tener ahí? Tenemos un poco de agua, tenemos ese 10% de etanol en los mejores casos y de otros alcoholes que conocemos como alcoholes superiores y en algunos procesos se produce también un poco de metanol dependiendo las condiciones que tenga el agave, la empresa, las levaduras y restos celulares de las propias levaduras que quedaron ahí muertas y un poquito de materia orgánica que proviene precisamente del agave mezcalero o del agave tequilero. Tenemos terminada nuestra fermentación después de 48 horas, 72 horas y hasta 10 días. El último de los procesos para obtener una bebida espirituosa, como el tequila, como el mezcal, es lo que vamos a llamar destilación. Y en ese proceso de destilación, lo que nosotros provocamos son dos cosas. Primero de ello, jugamos con los puntos de ebullición de las sustancias involucradas. Con el primer punto de ebullición que jugamos es con el del etanol. Recordar un poquito que el alcohol tiene un punto de ebullición, quiere decir que pasa del estado líquido al estado gaseoso aproximadamente a los 82 grados centígrados y entonces provocamos una evaporación, evitando arrastrar en ese proceso el agua que está por ahí y algunos alcoholes. Dentro de ese proceso de evaporación entra ese vapor de etanol a algo que llamamos refrigerante, que es un tubo que cambia las condiciones térmicas de ese alcohol evaporado, donde disminuye la temperatura y entonces pasamos del estado gaseoso al estado líquido, obteniendo en un recipiente, colectando lo que nosotros, en algunas de las empresas se colectan algunos tambos de colección, que es ya precisamente el etanol que es para consumo humano. Repito, como lo comentamos al inicio, si trabajamos con agave mezcalero, obtendremos mezcal. Y si trabajamos con agave tequilero, obtendremos tequila. Pero ambos llevan el mismo procedimiento. No hay diferencia en el proceso. ¿Dónde puede haber diferencia? Que ya los tequileros, por sí solos, ya contienen ellos su propia levadura, ya la tienen muy estudiada, muy trabajada y saben perfectamente cómo tratarla para que sus tiempos sean menores y obtener un tequila de calidad. En el caso del mezcal, el mezcal todavía es una bebida que se produce de forma artesanal. En muchos de los casos se lleva a cabo la fermentación espontánea, esto es, sin tener una levadura específica para su producción. Los tiempos también son diferentes. En el caso del tequila son 48 horas de fermentación y posterior la destilación. En el caso del mezcal son más de 48 horas y pueden ser hasta 10 días de fermentación y posterior destilación. Entonces,
Son dos procesos a la par muy interesantes que van involucrando los conocimientos químicos, de ingeniería y los conocimientos biológicos. Además de que, bueno, es algo que todos conocemos, que las bebidas, en el caso de estas bebidas espirituosas, pues tienen un alto contenido económico para los productores y para el país que los produce. ¿Sí? En el caso de México, México tiene zonas y regiones que llaman denominación de origen, que son lugares específicos donde solo se puede producir tequila o donde solo se puede producir mezcal. El estado de Michoacán tiene la fortuna de tener dos zonas, una específica para tequila y una específica para mezcal. Entonces somos afortunados en el estado de Michoacán porque podemos producir ambas bebidas. Normalmente la levadura que se utiliza se llama Saccharomyces cerevisiae. Esta misma levadura nosotros podemos separarla porque vamos a generar dentro de estas investigaciones que sea específica para mi producto. ¿Por qué digo específica para mi producto? Por las características que me va a dar al final. Estos microorganismos no solamente producen alcohol, producen otro tipo de compuestos químicos como pueden ser éteres, ésteres, ácidos grasos. Tanto los éteres como los ésteres van a dar un aroma diferente, un sabor diferente. Puede ser que tengamos alcohol al terminar la producción, como puede ser mezcal o tequila, que sea más astringente, más ácido, más suave, un poquito tendidos hacia el álcalis, hacia la parte base, pero va a depender mucho cómo nosotros acostumbremos a nuestro microorganismo. Muchas de las empresas, como lo he comentado, de la industria del tequila, lo que hacen es adaptar sus propias levaduras para darle al final la característica final de su producto, que es lo que nosotros encontramos en el mercado. Pudiéramos decir, si yo el día de hoy tuviera 5, 6, 7, 8 marcas de tequila de la misma calidad, que pudiera ser el tequila blanco, añejo, reposado o extra añejo, pudiera decir que saben a lo mismo. En realidad no. Este proceso se le da en principio de cuentas por la levadura, por la adaptación, y después, bueno, viene otro proceso involucrado, que es el añejamiento de las bebidas alcohólicas, que ese es otro boleto y es otro tema, porque se lleva a cabo en barricas de madera, específicamente de roble blanco, la cual, bueno, pues la madera también le da otras condiciones a la bebida como punto final. Pero es eso, William. El tema es que cada empresa va a adaptarse a las condiciones que está buscando. Buscar una levadura que te dé ciertos ácidos grasos para tener más cuerpo en la bebida, como puede ser mezcal o tequila, o que te dé ciertos aromas para la hora de degustarlo, tú decir, tiene un aroma frutal o tiene un aroma cítrico o simplemente un sabor más suave o más fuerte. Originalmente, cuando inicio con un posgrado, buscábamos realizar una modificación genética a una levadura precisamente, tratando de encontrar si pudiéramos hacer que esta levadura produjera más alcohol de lo normal. Hace un instante hablamos de que el promedio de producción de una levadura es del 10% en volumen. En ese momento nosotros teníamos unos genes que le pertenecían a una bacteria, Pseudomonas aeruginosa, y queríamos probarlo. Los habían probado anteriormente, antes de que yo ingresara, en otra bacteria como era Escherichia coli, donde observaban que, bueno, Escherichia coli no produce alcohol, pero utilizando estos genes empezó a producir. Empezó a haber una modificación ahí. Decimos, bueno, si tenemos una levadura que se dedica a eso, si utilizamos estos genes, pudiéramos tener una producción mayor. Curiosamente, dentro del escrutinio y la búsqueda de levaduras en diferentes lugares, bueno, en lugares donde sabíamos que existían y que se fueron clasificando, encontramos una muy específica que después de hacer un estudio encontramos que su nombre era una Kleuberomyces, familiar de la Saccharomyces cerevisiae. Esa Kleuberomyces, de forma natural, estaba produciendo un 11-12% de alcohol sin ninguna modificación genética. Cuando realizamos la modificación, encontramos
que tenía una capacidad de hasta el 14 y 15% de producción. Si lo vemos en términos de laboratorio, pues un 15% de 100 mililitros, pues a lo mejor no es representativo, pero en realidad una fábrica de mezcal o una fábrica de tequila, pues no produce 100 mililitros de alcohol o 100 mililitros de producto terminado. Están produciendo 10,000, 20,000 litros, son tanques gigantescos, que ya un 12%, un 15%, pues tiene una representatividad económica muy alta, porque estamos hablando de un número de botellas más que puede vender y que puede favorecer a la economía de la propia empresa. Eso fue lo que encontramos en su momento. Esto nos permitió a nosotros seguir realizando este tipo de estudios, y en el 2011 le dan a la Universidad Michoacana la primera patente o su primera patente, que fue una levadura sobreproductora y tolerante de etanol. Y le llamamos así sobreproductora porque de forma natural, sin ninguna modificación, logró producir porcentajes mayores de lo normal y, por lógica, tenía una tolerancia mayor al etanol, que después encontramos que era causante a unas proteínas que contenía, que le permitía recubrir todo su mecanismo metabólico dentro de la levadura, que son chaperonas moleculares, y que al final, al protegerla, le permitía soportar un poquito más las condiciones del etanol que ya estaba produciendo, y por lo tanto una producción mayor de etanol. Solo hay que comentar lo siguiente: estas modificaciones genéticas se quedaron hasta el laboratorio. Lo que sí se utilizó fue la levadura de forma natural por una razón. Las normas oficiales mexicanas pues no permiten el uso de microorganismos modificados genéticamente aún, o todavía no estaba tan regulado en ese momento. Ahorita se empieza a ver una cierta regulación, y solo recordar, bueno, pues es un tema muy similar a lo que pudiéramos llamar como el maíz transgénico. Yo siempre he creído que el nombre ha sido siempre muy adecuado para esta etapa de la vida, que es preparatoria. Nos están preparando para una vida, nos están preparando para un futuro. Quizás si tú me preguntaras en su momento si a mí me apasionaba la química cuando yo estaba en la preparatoria, pues a lo mejor me gustaba, pero no me apasionaba. La propia vida que uno, el camino que uno va llevando hacia los gustos personales, ayudan bastante, pero uno se va dando cuenta con este camino que todo lo que aprendí anteriormente, como fue la preparatoria donde me prepararon para una universidad, han servido, y considero que no solamente la química, yo creo que todas las materias que podemos ver dentro de la preparatoria deben de apasionarnos un poquito, porque tratan de explicarnos, lo acabas de comentar, los fenómenos de la vida diaria. Si los conocemos, si sabemos un poquito, lo que yo aprendí hoy me sirve para el día de mañana, y esto, junto con el resto de materias como las matemáticas, la física, la biología, las ciencias naturales en general, pues me pueden ayudar a abrir un panorama más amplio para el entendimiento de lo que está sucediendo en este momento y pudiera suceder. Siempre que hacemos una modificación de algo, va a tener una consecuencia. Entonces, el mover químicamente nosotros algo, tenemos que entender que tenemos siempre una consecuencia. Y el propio camino, la propia vida te lleva sobre esas circunstancias de decir, me apasiona la física, me apasionan las matemáticas, me apasiona la química, y también te das cuenta si eres una persona que te gusta estar en un laboratorio o que te gusta estar en campo. A mí en lo personal me apasiona mucho estar en campo, en la parte de las empresas, la industria o el campo, tratando de buscar una posible solución a los detalles que pudieran surgir. Mi nombre es Arnoldo López, soy profesor de la Escuela Preparatoria Rector Hidalgo, imparto la materia de Química Orgánica 2 y Química Inorgánica 2. Soy ingeniero bioquímico de profesión, tengo una maestría en Ciencias en Biología Experimental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y terminé un doctorado en Ciencias de la Educación.